Hola, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la materia Sociedad Mexicana Contemporánea. Hoy empezaremos la lección número 7. Su objetivo: el alumno conocerá el proceso de secularización que se vive en México. Además, conocerán y se familiarizarán con el concepto de migración. Empezaremos leyendo el contenido temático. Una vez finalizado, les pido que observen el video que aparece en plataforma. Después realizarán las siguientes actividades para reforzar lo aprendido y les pido que lean con atención las instrucciones que se les indican. También que complementen las actividades de su libro de texto y las enviarán en el apartado de tareas que se encuentra en la plataforma. Y por último, desarrolle una breve conclusión del tema en el apartado de foro. Empezamos. Sociedad Mexicana Contemporánea. El primer aspecto a tocar es secularización entre la Iglesia y el Estado. El proceso de secularización es la separación de la Iglesia y el Estado. En México, en los primeros años de constitución como el país, la Iglesia mantenía un enorme poder y riqueza, lo que lo volvía un actor político importante. Una guerra tuvo que estallar para que la Iglesia considera sus propiedades y sus facultades sobre la administración pública, mantenía el control sobre el registro civil. El triunfo de los liberadores, por Benito Juárez, logró por fin establecer un proceso de secularización. Los cambios en relación, que incluso han contenido hasta hace algunas décadas, han repercutido en el conjunto de valores de las personas en el país, que son afines de la religión. Existen hoy distintos conjuntos de valores distintos entre los que se prefiere una vida más religiosa y lo que conlleva y los que prefieren otra religión o en su caso ninguna. El papel de las religiones es darle explicación a los diferentes ámbitos de la vida y la muerte. Proponen determinadas reglas morales y éticas para expresar su valor humano y tienden a regular las acciones de los individuos. Las explicaciones que dan y el conjunto de reglas morales que proponen pueden encontrarse en debate y convivencia con los planteamientos laicos del gobierno o de un país, con los principios que rigen la ciencia y con los que se proponen los medios de comunicación de masas. La sociedad mexicana presenta varios marcos normativos diferentes y encontrados entre sí, entre católicos y laicos, entre católicos y otras religiones, y entre laicos y otras religiones. La tolerancia es el gran reto para lograr la convivencia entre visiones tan distintas. El proceso de secularización no es el abandono de las ideas religiosas, es el arrebatamiento de estas de la esfera pública para pasarlas a las esferas privadas, buscando alejando la acción gubernamental de dogmas. Aunque en México el proceso de secularización comenzó desde el siglo XIX como un Estado laico donde las instituciones se rigen sin la intervención de la Iglesia, aún existen enormes retos para lograr una total separación de la Iglesia y el Estado. Ejemplo de ello es lo sucedido en Aguascalientes el pasado mes de octubre. Podemos observar la noticia: el Instituto Cultural de Aguascalientes, Dirección de Promociones y Difusión y la Galería de Obraje invita a expoventa de obra geográfica. A pesar de la secularización, también se define al mismo tiempo la libertad de culto de los individuos para que puedan elegir el credo de su preferencia. El proceso de secularización en México tiene que ver con los habitantes definen que las cuestiones relacionadas con la dirección del país y con los temas referentes a la función pública sean de carácter laico. En el 2000, una encuesta realizada por Populi Counts en la cual se formuló la siguiente pregunta: ¿cree usted que está bien o está mal que en la materia de aborto de los legisladores voten las leyes de acuerdo con sus creencias? El 80% de las personas afirmó que está mal, que los legisladores se inmiscuyen en sus creencias religiosas al momento de votar las leyes. La religión es
relegada al ámbito personal y no debe hacer presente en la toma de decisiones que repercuten en la vida de la comunidad. El Estado ha cobrado cierta visibilidad en su importancia como rector de la sociedad mexicana. Entre sus funciones está la de ser regulador entre las diferentes maneras de ver y entender el mundo, como son las religiones. Pero al mismo tiempo, el Estado se constituye como una visión acerca del mundo, como un marco normativo dentro de la diversidad social. Uno de los factores que han construido enormemente son las migraciones. Las migraciones es el motivo de la población que cambia su vivienda de localidad. La localidad de origen es aquella de donde parten los migrantes. Localidad de origen es el nuevo lugar donde establecen su vivienda. Los migrantes son las personas que decidieron cambiar de residencia para vivir en una tierra donde no nacieron. Inmigrantes o emigrantes. Inmigrantes se dice así desde la mirada de las personas que habitan en el lugar donde han llegado el nuevo inquilino. Emigrantes se dice así a las personas que han decidido partir de su localidad hacia nuevas tierras. Las migraciones obedecen a varios factores, entre ellos está la búsqueda de trabajo, la opción de un gobierno, ausencia de servicios públicos, la guerra y territorio, incluso las condiciones climatológicas. Tipos de migración. Existen dos tipos de migración: interna, es la que se da dentro del territorio nacional; externa, la que se traspasa a fronteras. Migración interna se relaciona con la distribución de la población en el territorio nacional, así como las condiciones en las que se vive la población en cada una de las regiones del país. La migración interna ha concentrado a la población alrededor de las grandes urbes. La dispersión de población son los asentamientos humanos que quedan lejos de las ciudades. Por lo general son comunidades rurales que carecen de servicios públicos. Está relacionada con la marginalidad, la pobreza extrema y el retraso demográfico. De la manera de controlar la migración es acerca de los diferentes servicios públicos a las comunidades más apartadas del país que se entiende. A continuación, hablaremos de las actividades a realizar. Actividad 1. Observa el siguiente video. El link aparece en el apartado de abajo. Reflexiona. ¿A qué crees que se debe la transformación de los indicadores sobre religión en México? Segunda actividad. Realiza una investigación sobre los enfrentamientos entre el Estado y la Iglesia en cualquier tema y explica brevemente lo que consiste dichos enfrentamientos. Las siguientes preguntas te pueden servir como ideas guiadas para la elaboración de tu escrito. Tema por lo cual comenzó el enfrentamiento. Motivos involucrados, actores involucrados, naturaleza del enfrentamiento, violento, movilización, ataques en medios, leyes, etc. Fin del enfrentamiento. Explica detalladamente el caso elegido, desarrolla tu explicación en un documento de Word. A continuación, revisaremos las lecciones del libro. Dice: deberás de leer las páginas 68, 69, 70 y 71 de tu libro, Sociedad Mexicana Contemporánea, y realiza el punto 11, comienza en la página 70 y termina en la 71. Lee y contesta el punto 12 y 13 de tu libro. Empezaremos desde los aspectos que relevan sobre la estructura de las familias y continuamos con entidades federativas con mayor y menores divorcios por cada 100 matrimonios. Después, religiones y el proceso de secularización. Como se menciona, de la página 68 a la 71. Mantenemos la lectura y realizamos las actividades y preguntas que aparecen en el inciso A, B y C. Después, la migración.
También se les pide que lean y contesten el punto 12 y 13 de su libro Sociedad Mexicana Contemporánea, que abarca de la página de la 73 a la 78. En el aspecto de migración se leerá la página 71. Veremos una gráfica donde migrantes interesantes y tras una ruta de migración del periodo de 1955 al 2005. Contestarán el inciso A, B y C y D. Realizarán la lectura Proporciones del extranjero en México en el 2010 y la lectura final, que sería la migración de México de Estados Unidos del periodo de 1940 al 2010, y realizarán las actividades que se les indica, respondiendo el inciso B. Sería todo por mi parte, que tengan una bonita tarde, hasta luego.